¿Qué tal, chicos? Vamos a dar el complemento de de la parte de ecosistemas. Vamos a hablar del flujo de materia y energía. Entonces, para eso, vamos a ver esta diapositiva. Ah, aquí está, perfecto, ahora sí. Entonces, el flujo de la materia y la energía en un ecosistema, digamos que corre por parte de la parte biótica y la parte abiótica, ¿ok? Dentro de la parte biótica, ya lo habíamos visto en la clase pasada, que era precisamente a través de la cadena o red alimenticia, o las redes alimenticias, ¿no? De los consumidores, los productores, etcétera, etcétera. Habíamos visto también que el ecosistema tenía ciertas características sin vida, que serían luz, suelo, el dióxido de carbono, el oxígeno, las sales minerales, y eso va a correr a través de un sistema en forma cíclica. La materia y la energía van a estar en una forma ordenada y esta va a ser unidireccional. Quiere decir que empezamos precisamente con los productores y de ahí hacia los niveles más altos, regresando la materia exactamente con los desintegradores, con los organismos que vuelven a eh, transferir los elementos de la materia orgánica a materia inorgánica. Este corresponde precisamente a la ley de la conservación de la materia y la energía, ¿sale? Donde que ya todo el mundo se lo sabe, ¿sale? Lo que la materia y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿ok? Bueno, en base a eso tenemos los ciclos biogeoquímicos. Básicamente tenemos los ciclos precisamente que se consideran gaseosos. La razón de que se consideren gaseosos es porque están en el ambiente en su mayor cantidad en la atmósfera. Y entonces está el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. ¿Sale? El fósforo y el azufre se consideran precisamente recursos eh, geológicos, ¿sale? Y por lo consiguiente, la mayor concentración de estos materiales se encuentran en la tierra, en el suelo. Ok, vamos a darle un vistazo ahí cómo va a recorrer precisamente esta materia. Y bueno, como decía, la atmósfera va a contener la mayor cantidad de dióxido de carbono. Por lo consiguiente, esta parte del carbono y el oxígeno pues, van a estar integrados, es decir, algunas de los ciclos biogeoquímicos obviamente se entrelazan y por lo consiguiente, bueno, están un poquito, digámoslo de alguna manera, enredados. Vamos a verlos poco a poco y vamos a tratar de integrarlos todos juntos. El dióxido de carbono entonces está en la atmósfera y entonces va a venir el fenómeno de la fotosíntesis, teniendo en cuenta que el dióxido de carbono se transforma en material utilizable, es decir, en proteínas, se transforma en carbohidratos. Estos van a ser elementos precisamente que los organismos herbívoros los van a consumir y estos a su vez van a ser consumidos por otros. Pero también tenemos precisamente el fenómeno de la respiración. El fenómeno de la respiración entonces va a reintegrar la concentración de dióxido de carbono. Esto ocurre en ecosistemas acuáticos o en ecosistemas terrestres. Esto sería lo que pasa en la naturaleza y por lo consiguiente, este se considera el ciclo de carbono como el ciclo perfecto. Todo lo que entra, sale, ¿sale? Por el asunto de la fotosíntesis y la respiración. Pero hay algunos fenómenos que no son tan naturales, que es precisamente la combustión, que va a traer a cuentas algunos materiales que se encontraban, digamos que secuestrados hace millones de años, hace más o menos 65 millones de años, gran cantidad
organismos, tanto plantas como animales, fueron sepultados, fueron destruidos, y entonces esto hace que se haya transformado en combustibles fósiles. ¿Ok? Estos combustibles fósiles son carbono, son petróleo, que el humano se ha encargado de sacarlos nuevamente y quemarlos. Gracias a la combustión, entonces tenemos una gran cantidad de dióxido de carbono mayor que la que teníamos hace algunos años. Y esto nos da un fenómeno muy, muy interesante, que es precisamente que al haber una gran cantidad de dióxido de carbono, entonces va a cambiar un factor, que es que la luz entra y normalmente cuando llega al suelo rebota y se refleja. Y de tal suerte, entonces el planeta tiene una temperatura. Pero por el fenómeno que acabamos de mencionar, el fenómeno de invernadero, la radiación rebota, rebota y hasta que logra volver a salir. Este fenómeno entonces de invernadero hace que la temperatura del globo terráqueo en forma general se eleve, y por lo consiguiente esta es una forma que nosotros intervenimos en un ciclo natural, en un ciclo biogeoquímico. Ok, vámonos entonces ahora a otro de los ciclos. El ciclo de nitrógeno también, la mayor cantidad de elemento es en forma de nitrógeno libre, que es N2, un nitrógeno molecular. Y este nitrógeno normalmente es inerte. La única forma en la cual los elementos bajan de la atmósfera es por un fenómeno de tormentas. Una tormenta eléctrica, una ionización de la atmósfera hace que las sustancias se transformen en sustancias nitrogenadas. Estas sustancias nitrogenadas van a fabricar algo que se llama NOx. ¿Cómo que NOx? Es nitrógeno, oxígeno y otra cosa. Esto puede variar dependiendo la parte de la región del planeta en el que esté, y esto significa el hecho de que vamos a fabricar una lluvia ácida. Normalmente en una tormenta eléctrica tenemos una lluvia ácida, pero si el ambiente se encuentra limpio, el nitrógeno que cae es básicamente a nivel de nitratos, de nitritos, y alguna vez un poco de amoníaco, pero digámoslo así, es algo que lo puede sustentar el ambiente, sí lo puede corregir. ¿Cómo lo va a corregir? Digamos, por bacterias. Habíamos visto en el ciclo, ¿cómo se llama? En el video anterior, había bacterias que vivían en el suelo y se nutren precisamente por este tipo de sustancias que se encuentran en el suelo. Las transforman y las transforman en amonio, amoníaco, ¿sale? Pero también las transforman en nitritos y después a nitratos. Y aquí es la parte interesante. Las bacterias y bacterias descomponedoras y bacterias que son de vida libre, las saprófitas, precisamente hacen este mecanismo, y las plantas aprovechan eso para asimilarlo a través del agua, y de esa manera incorporan el nitrógeno en la fotosíntesis para producir sus propias proteínas. Normalmente este recurso va a viajar en este sentido. Hay algunas plantas que tienen trampita, que habíamos mencionado, algunas plantas que tenían bacterias en las raíces que hacían que su nitrógeno las fijaran, como todas las legumbres, las leguminosas, o sea, frijol, habas, garbanzo, todas esas hacen precisamente su propia proteína a partir de las raíces, pero gracias a estas bacterias. Es esta relación simbiótica que habíamos mencionado en la clase anterior. Ok, ¿qué otro fenómeno ocurre aquí? Bueno, las plantas son consumidas por precisamente herbívoros,
y estos a su vez también consumidos por carnívoros, pero bueno, de todas formas, hay una circunstancia que es hacer pipí, ¿sale? Estos organismos, los heterótrofos, van a hacer eyecciones y estas eyecciones van a estar llenas de amoníaco. Esto puede favorecer al suelo, directamente al suelo, no a la planta, al suelo, ¿sale? Para que estas bacterias y hongos descompongan ese amoníaco, ese amonio que fabrican los mamíferos, bueno, los herbívoros, y esto hace que se continúe el ciclo. ¿Cómo se reintegra el nitrógeno a la atmósfera? Hay también bacterias que se les conoce como bacterias desnitrificantes. Estas bacterias van a regresar precisamente a manera de molecular, a N2, y de esta manera precisamente vamos a reintegrar el ciclo. Ok, normalmente esto ocurre en forma natural y pues no interferimos mucho con esta circunstancia, gracias a Dios, pero hay algunas otras cosas que sí hacemos. Bueno, vamos al siguiente ciclo. El ciclo del oxígeno. Recordarás que tenemos la fotosíntesis, tenemos también el dióxido de carbono y tenemos oxígeno, O2 como tal. El O2 va a estar precisamente concentrado en una gran cantidad en la atmósfera. La atmósfera entonces va a tener un fenómeno de ionización, pero por radiación solar. La capa de oxígeno va a ser irradiada y esta capa de O2 va a transformarse a O3. Ay, Dios. A O3. O3, que significa ozono. De esta manera se fabrica la capa de ozono y esta capa hace que la cantidad de radiación precisamente baje, disminuye y no afecte a los organismos por debajo de ella. Cuando nosotros tenemos algunas sustancias, algunos químicos que pueden subir a la atmósfera, se pueden organizar, lo que les decía del NOx, se pueden organizar en otras sustancias tóxicas y esas sustancias tóxicas van a bajar haciendo que la capa se vuelva más delgada y eso es como lo que conocemos como agujero en la capa de ozono, haciendo que esta capa sea muy delgada y permite que entre la radiación, las rayos UV. ¿Ok? Ese sería, digamos que la parte anexada al ciclo del oxígeno. Entonces, el oxígeno O2 va a pasar a la fotosíntesis, perdón, a la respiración. La respiración va a ser contribuida a la fotosíntesis y va a reintegrar precisamente el oxígeno a la atmósfera, colocando precisamente así el ciclo. Ok, vamos a cerrar este. Vamos a continuar entonces con está continuado con el hidrógeno. Hidrógeno y oxígeno obviamente hacen agua. Y entonces otro de los ciclos gaseosos es el ciclo del agua, que se vendría siendo el ciclo del hidrógeno. ¿Ok? Ya te lo recordarás, precisamente vamos a comenzar aquí en la evaporación. La evaporación hace la condensación nos hace precisamente en la precipitación. Tenemos la filtración, que las plantas aprovechan para absorber nutrientes, absorber sales minerales, que ya hablamos de nitritos, eso sería unos, nitratos, ¿ok? Y hay otro fenómeno que es la transpiración. En el caso de la transpiración, los organismos animales no somos una gran fuente, aunque sí contribuimos con nuestra transpiración, pero las plantas son las más abundantes. Y entonces cuando tenemos un bosque, una selva, obviamente la cantidad de transpiración de las plantas es sumamente fuerte y por lo consiguiente tenemos una alta concentración de humedad en esa zona. Por eso es que aunque en un bosque tropical no esté lloviendo, resulta que estás empapado, porque precisamente la cantidad de transpiración que hay de las plantas hace que aumente el nivel de agua en el ambiente. Ok, vámonos ya con un ciclo geológico, que es decir, la gran concentración está en el suelo.
¿Ok? En este que sería el azufre, ahora sí, perdón, ahora sí, que decía, el azufre entonces va a tener precisamente una gran concentración en el subsuelo y va a sufrir algunas transformaciones. Todas aquellas van a ser por bacterias. Las bacterias van a poder hacer una oxidación haciendo la transformación a un sulfato. Los sulfatos van a ser los que van a ser absorbidos por las plantas, ¿sale? De tal suerte que las plantas van a utilizar el azufre en forma de sulfato, lo van a transformar a proteínas, las proteínas van a ser consumidas por los animales y en algunas ocasiones los animales dentro de su intestino van a descomponer estas proteínas y van a producir algunos elementos azufrados. ¿Ok? Vamos a continuarle ahí y lo quedamos así como una nota. Bien, de estos contenidos azufrados, básicamente estamos hablando también mecanismos de desintegración de las plantas y de los animales, es decir, te conviertes en un cadáver y te tienen que desintegrar. Y de esta manera pasas a formar parte de esta acidificación, luego te oxidas y te transformas nuevamente en sulfato. Y con esto continuamos el ciclo, ¿ok? Pero hay algunos mecanismos por los cuales el azufre también sube a la atmósfera. El hecho de transformarse en gas azufrado, ¿sale? Puede ser a través del vulcanismo, es decir, un volcán entra en erupción y arroja una gran cantidad de ácido sulfúrico, ¿sale? Que va a estar en la atmósfera. Esto obviamente va a contribuir a lo que decíamos de las lluvias ácidas, ¿sale? Y la combustión de los elementos como petróleo, gasolinas, carbón, también van a contribuir a esto, ¿ok? Y aunque parezca ridículo, en el caso de animales como vacas, rumiantes de gran peso, tienen una descomposición muy importante. Entonces, la meteorización, a eso se refiere, la meteorización es cuando producimos gases azufrados a través del aparato digestivo. ¿Sale? Entonces, los humanos lo hacemos, sí, a veces, y luego te avientas unos que apestan a rayos. Y bueno, ¿cómo sabes que es precisamente azufre? Porque tienen este aroma a huevo podrido, a putrefacción, ¿sale? Y entonces te avientas un pun apestoso, estás contribuyendo al ciclo del azufre. ¿Ok? Bien. Finalmente, el ciclo del fósforo también es un ciclo que se considera geológico, aunque a la mayor concentración de roca fosfórica se encuentra en el mar. ¿Ok? Pero de todas maneras, a través de heces fecales, ahora sí, excremento, caca, la forma elegante de decirlo es guano, ¿ok? El guano es un abono natural. Esto se coloca en el suelo y por el fenómeno de infiltración, por lluvia, por agua, pasa al suelo y las plantas pueden absorberlo. Pero también sucede que hay un fenómeno de traslación de estas rocas, de este abono, y se va con las corrientes de agua, con las corrientes continentales que desembocan en el mar, y de esta manera la mayor concentración de fósforo obviamente se encuentra en el mar. Pero, de todas formas, el ciclo biológico sería de fosfato a plantas, animales, las plantas se mueren, los animales se mueren, pero también hacen popis, y esto hace precisamente que se continúe el ciclo del fósforo. ¿Ok?
De esta manera, la materia va a circular a todo lo largo del ecosistema, de los ecosistemas, porque no, en este caso no es uno solo, sino se recorre. Y por esa razón, muchos de los suelos se consideran poco fértiles porque no tienen una concentración adecuada de fósforo. Por eso es necesario, digamos que, abonarlos. Afortunadamente ya se hace más en forma natural utilizando eyecciones de, es decir, caca, pues, de animales, ¿ok? Y eso es benéfico para el suelo, para las plantas de esa región, ¿ok? Aunque anteriormente, en los años 40 a 70, se utilizó mucho un abono industrial que en lugar de ayudar perjudicaba porque tenía un pH, una concentración muy mal adecuada y lo que hacía era matar plantas en lugar de alimentarlas. Entonces, bueno, no siempre el hombre interviene en forma idónea. Ok, hasta aquí vamos a quedarnos. El próximo tema, ahí está, ¿sale? Pero nos vemos para la siguiente semana. Que estén bien, chicos, cuídense.